un acuerdo para establecer un gobierno de unión nacional que plantea una hoja de ruta para el rescate y la reconstrucción de Venezuela. Así lo han dicho ellos, ¿no? La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática activa este mecanismo como parte del Plan Hora Cero, una serie de acciones que luchan contra la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el Ejecutivo venezolano y está pautada para el próximo 30 de julio. Osmari Hernández tiene más información desde Caracas. Mientras la oposición venezolana dice que se prepara para hacer gobierno, firmaron este miércoles un acuerdo unitario para la gobernabilidad. Argumentan que lo hacen con el aval de casi 7.6 millones de votos obtenidos en el plebiscito no vinculante del pasado domingo, en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. El próximo gobierno de unión y reconstrucción de Venezuela será de naturaleza civil, como lo establece la Constitución. En el documento establecen como prioridad atender la crisis humanitaria que vive el país. De igual forma, anunciaron que su candidato presidencial será electo en primarias con un compromiso preadquirido. Renuncia expresamente a su derecho a la reelección inmediata. Las próximas elecciones presidenciales, según la Constitución, están previstas para diciembre de 2018. Sin embargo, confían en que lograrán un adelanto en los comicios presidenciales. Nosotros vamos a llegar por vía democrática, constitucional, pacífica y electoral. Confíe el pueblo venezolano y por eso estamos trabajando afanosamente. Aquí tiene que haber elecciones y aquí tiene que haber cambio. La agenda de acciones opositoras en el marco de lo que han denominado como la Hora Cero contempla para este jueves la realización de un paro cívico nacional de 24 horas desde las 6 de la mañana. También para este viernes el nombramiento de 33 magistrados del Poder Judicial en reemplazo de los designados en diciembre de 2015 por una Asamblea Nacional entonces de mayoría chavista. Consideran que son producto de un proceso viciado e ilegal. De nuestra Carta Magna. Desde el oficialismo, el jefe de Estado reaccionó ante los llamados dentro y fuera de Venezuela a descartar la constituyente. Que Trump. Especialmente ante las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner sanciones a individuos e instituciones venezolanas. En respuesta, fue activado de forma permanente el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación, un mecanismo establecido en la Constitución para la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. Ratificamos de igual manera que no será el presidente Donald Trump, ni nadie en este mundo, que pueda detener el curso irreversible de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Posición que suscribió el alto mando militar. Repudiamos en toda su extensión este grosero injerencismo que se ha desatado contra la República Bolivariana de Venezuela. La oposición promete seguir en la calle tras más de 100 días de protestas, mientras Maduro ordenó la activación de un plan de justicia de emergencia a cargo del Poder Judicial para capturar a los conspiradores. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Gracias a Osmari Hernández por el reporte. Vamos a continuar en Venezuela, donde este miércoles la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hizo eco de los reclamos de la oposición venezolana al asegurar que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son ilegítimos tras haber sido electos en un proceso viciado y anticonstitucional. La fiscal dijo que muchos magistrados ni siquiera cumplen con los requisitos establecidos por la ley y que por ello toman decisiones escandalosas y al margen de la ley. Escuche. Estos magistrados que fueron electos el 15 de diciembre, el 23 de diciembre de 2015 son ilegítimos. El que era presidente del Consejo Moral Republicano envía la lista a la Asamblea Nacional y aquí está la lista de personas aspirantes. Sin embargo, hay un magistrado que fue seleccionado, aquí está un magistrado suplente de la Sala Constitucional, Juan Carlos Valdés González. En ninguna de estas dos listas aparece este ciudadano. ¿Por qué estas cosas que son tan graves no se revisan? ¿Por qué estas cosas que sí de verdad, que han sido determinantes para que los magistrados pronuncien sentencias tan escandalosas y tan al margen de la Constitución y de la ley?
La fiscal también denunció este miércoles que el diputado opositor Wilmer Azuaje sigue preso y, según ella, encadenado a una escalera, pese a tener una orden de arresto domiciliario firmada por el Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal dijo que las condiciones del diputado Azuaje son inhumanas y que desconoce los motivos por los que fue inicialmente detenido, a pesar de contar con inmunidad parlamentaria. CNN no puede confirmar estos datos de manera independiente. Ahora, hay otro caso que causa conmoción en Venezuela. Es el del alcalde opositor Daniel Ceballos, privado de libertad por presuntamente incitar a la violencia en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014 y condenado a 12 meses de prisión. Tras cumplir la condena, siguió encarcelado por otra causa judicial que aún no ha sido juzgada. La audiencia del juicio ha sido suspendida 7 veces sin mayores detalles. En agosto de 2015 se le concedió la medida de arresto domiciliario por motivos de salud, pero esta medida fue revocada un año después y Ceballos volvió a prisión por un supuesto plan de fuga. Todos estos casos fueron parte de una sesión especial del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense este miércoles, presidida por los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez. Ambos tuvieron fuertes palabras contra altos funcionarios del gobierno venezolano. Marco Rubio, por ejemplo, dijo que el número 2 del oficialismo, Diosdado Cabello, era un narcotraficante que debía ser sancionado y lo comparó con el más alto referente del narcotráfico colombiano. Escuche. Hay también fuertes alegatos hechos por desertores y otros sobre el involucramiento de un individuo llamado Diosdado Cabello, que en mi opinión personal y basado en lo que he visto no es un simple líder político. Desde mi punto de vista es el Pablo Escobar de hoy en Venezuela. Es un narcotraficante. El testimonio de la sesión estuvo a cargo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien citó cifras preocupantes sobre la crisis venezolana. Almagro contabilizó lo siguiente: más de 100 personas asesinadas en el marco de protestas gubernamentales, antigubernamentales. Más de 30 de ellos menores de 21 años, 24 estudiantes y 14 adolescentes. 450 investigaciones por violaciones a los derechos humanos y 444 presos políticos, el número más alto desde la dictadura militar de Marco Pérez Jiménez. Almagro se pronunció también sobre las sanciones que el gobierno estadounidense busca activar en contra del gobierno venezolano, de concretarse en la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa Nicolás Maduro. Almagro dijo lo siguiente: dijo, el presidente Maduro, su gabinete y sus líderes militares tienen sangre en sus manos y deben asumir la responsabilidad. A menudo me preguntan sobre las sanciones. Es imperativo que las sanciones no empeoren el sufrimiento del pueblo venezolano. Sin embargo, las sanciones específicas a aquellos criminales responsables de la crisis y la represión han sido de ayuda. Es un mensaje claro a los responsables de que ya no pueden actuar con impunidad. Eso lo dijo Luis Almagro. Este martes la Casa Blanca informó a la prensa que la administración del presidente Donald Trump prepara sanciones individuales y colectivas también contra el gobierno venezolano. Aseguran que estas sanciones son de carácter económico y que por ahora todo está puesto sobre la mesa, por lo que no descartan reducir incluso la compra de crudo. Dicen que colaboran con diferentes gobiernos de la región en una estrategia que busca la restauración de la democracia en Venezuela y que las sanciones serán fuertes y rápidas. Este martes, Conclusiones también conversó con una fuente de alto nivel del Departamento de Estado de Estados Unidos y con una fuente de amplio acceso gubernamental en Colombia, quienes aseguran que estas sanciones no han sido implementadas porque Estados Unidos espera evaluar los resultados de un encuentro entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder cubano Raúl Castro el pasado fin de semana. Santos estaría planteando la necesidad de frenar la Asamblea Nacional Constituyente ante el régimen cubano. CNN no puede confirmar estos datos de manera independiente, mientras que la canciller colombiana María Ángela Holguín niega rotundamente la información. El equipo de esta producción de Conclusiones ha pedido una entrevista con el presidente Santos, pero nos dicen que por motivos de agenda no será posible. Bueno, esperemos a ver si se acomoda la agenda, ¿no? Mientras tanto, vamos a hablar con el invitado. Le doy la bienvenida a Martín Rodil, presidente de Venezuelan American Leadership Council y CEO de Inter-American Solutions. Él nos acompaña desde los estudios de CNN en Washington. Martín, buenas noches, gusto saludarte. Fernando, un gusto en saludarte a ti y muchas gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta entrevista, sobre todo en un tema
tan y tan candente. Martín, primero entender cuando se habla de sanciones, ¿por dónde es que podemos pensar que vendrían sanciones? Porque es cierto que puede haber sanciones de tipo comercial, puede haber sanciones a personas, a individuos como tal. ¿Por dónde crees tú que vengan las cosas, Martín? Definitivamente yo creo que la administración, con la información que manejamos aquí ahora mismo en Washington, tiene planteado iniciar las sanciones de carácter individual. Ahí hay unas personas que son claves, que el gobierno de Estados Unidos, a través de años de investigaciones que han conducido los distintos organismos policiales y fiscalías en Estados Unidos, ha podido recaudar información suficiente. ¿Quiénes son los actores principales de estas actividades criminales que son parte del gobierno de Venezuela? Y yo creo que por ahí precisamente van a comenzar, cosa que ya se ha hecho en el pasado, pero que ahorita se harían a personas claves dentro del régimen del presidente Maduro. Interesante que me lo destaques de esta manera, porque estoy entendiendo que estaríamos hablando de figuras de alto nivel. Y cuando dices actividades criminales, quiero entender alguna, o no entender, pero supongo una posible vinculación con temas de narcotráfico. Correctamente, no solamente con temas de narcotráfico, también temas de corrupción, porque hay una, yo creo que hoy la testificación que hizo el secretario general de la OEA, el embajador Almagro, fue muy importante el haber señalado que Venezuela, el gobierno de Venezuela no es una dictadura clásica, como ha ocurrido en algunos otros países de América Latina en el pasado o de otras naciones del mundo. En Venezuela lo que estamos enfrente es una dictadura criminal, una organización criminal que entre otras cosas es una dictadura, pero es una mafia. Entonces esta mafia que ha estado dedicada a cometer distintas actividades delictivas, entre ellas el narcotráfico, la corrupción, lavado de dinero, la evasión de sanciones a países como Irán, y el terrorismo internacional, como las ayudas a Hezbollah y otros grupos terroristas islámicos, ha permitido que el gobierno americano pueda tener suficiente documentación en torno a las distintas actividades cometidas por estos altos personeros del gobierno actual de Venezuela. Entre ellos, el senador Marco Rubio señaló al señor Diosdado Cabello, que lo calificó como el Pablo Escobar venezolano. Sin duda, él es una de las personas que está en la lista corta del gobierno americano para ser sancionadas, pero también hay violadores de derechos humanos como el general Padrino López, el ministro de la Defensa, y muchas otras personas que están en los entornos de estas personas que son testaferros o personas involucradas en el aparato financiero de esta entidad criminal. Interesante, vamos a plantear de nueva cuenta lo que me estás diciendo. Es decir, Marco Rubio habla sobre Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y lo compara, ¿no?, con Pablo Escobar. Obviamente es un tema de narcotráfico y es como dicen en Venezuela, un run. Es un tema que se ha venido escuchando mucho, las vinculaciones o posibles o presuntas de Diosdado Cabello con el narcotráfico. De acuerdo a la información que manejas en este momento, Diosdado Cabello estaría en ese punto y sería un objetivo de sanción por temas de narcotráfico. Ese sería uno de los primeros, por decirlo así, que se encuentra en la lista corta. Eso es lo que hemos escuchado de algunas personas con que hemos conversado dentro de la administración, que están considerando a este señor en particular como uno de los principales candidatos a ser sancionados, al igual que hay algunas otras personas no tan públicas y tan conocidas como él, pero que han estado participando en las actividades criminales en las cuales están inmersos la mayoría de los funcionarios que ejercen el poder en Venezuela. También hay violadores de derechos humanos. Es que realmente la lista de motivos por los cuales estas personas pueden ser sancionadas es prácticamente infinita, de la cantidad de actividades que cualquier otro país del mundo consideraría criminales o perniciosas y negativas. Ahora voy a punto particular, ¿no? ¿Cuáles serían las sanciones que podríamos esperar en contra de la figura de alguien como Diosdado Cabello
por presuntos vínculos con el narcotráfico. Es solamente un tema de dinero, ¿no? De flujo de capitales, de propiedades, como las que hemos visto antes, ¿no, Martín? ¿No hay alguna diferencia en las sanciones que pudieran venir ahora? Efectivamente, fíjate, cuando hablamos del tema de Venezuela en términos de la magnitud de las actividades que esta gente, de las actividades criminales en que esta gente se ha metido, no solamente es el tema narcotráfico, también es el tema corrupción. Esta es una gente que durante más de 12 años o 15 años manejaron sin control alguno los ingresos del Estado venezolano, pero también todas las actividades que normalmente en una situación, en otro país del mundo, déjame ponértelo de la siguiente forma. En conversaciones que yo he tenido con algunos miembros del gobierno americano que se han dedicado a la investigación de estas actividades, han sido sorprendidos por el nivel tan alto de manejo de recursos que tiene esta gente. El Estado venezolano está quebrado, pero esta mafia no. Esta mafia cuenta con grandes recursos económicos que los mueve y los opera a través del sistema financiero americano, porque operan en dólares. Entonces, estas sanciones tendrían como objetivo disminuir o neutralizar la capacidad que tiene esta mafia de seguir usufructando de estos dineros mal habidos que han obtenido durante los últimos años. Además, estas sanciones, en paralelo a estas sanciones, las investigaciones federales continúan adelante con un objetivo de poder producir acusaciones formales y presentarlos en algún momento ante la justicia federal aquí en Estados Unidos. Bien, muy interesante. Déjame marcar una pausa, Martín, para regresar y entender entonces que la intención es, como tú lo decías, y me parece muy claro tu ejemplo, el país está quebrado, pero no esta mafia, al contrario, esta mafia tiene muchísimos recursos. ¿Cómo ir cerrándole los espacios a ese poder que abusa, ¿no?, del pueblo, abusa de la Constitución, que le reprime en las marchas, que tiene el dinero para seguir comprando gases lacrimógenos, en fin, todo lo que ya hemos visto? Esa sería la solución concreta y correcta, Martín. Te dejo la pregunta en la mesa. Es decir, terminar con los capitales individuales de cada uno de estos miembros del gobierno de Venezuela para encontrar una solución, para encontrar una forma de que se dé un movimiento o una transición democrática en el país. ¿Esa es la solución? ¿Crees que sirve siendo así como se está planteando? Me dices después de la pausa, si te parece. Hago la primera de las pausas. Continuamos con Martín Rodil, presidente de Venezuelan American Leadership Council y CEO de Inter-American Solutions, desde nuestros estudios en Washington. Martín, sanciones individuales para coartar el flujo y la liquidez de quienes sean señalados en estas sanciones que prepara el gobierno de los Estados Unidos. Pregunta, ¿funciona? ¿Funcionará? ¿Esto pudiera dar paso a un movimiento democrático para los venezolanos? Yo creo que sí funcionará, y la razón por la cual creo que va a funcionar es por el hecho de que en el momento que se empieza a atacar a la entidad criminal por el lugar que más le duele, que es el control del dinero mal habido que han obtenido durante todos estos años que han gobernado Venezuela o desgobernado Venezuela, va a permitir que se vayan debilitando. La pregunta que tú me hacías antes de ir a la pausa, yo te diría lo siguiente: la ventaja que tenemos en este momento por parte de la administración del presidente Trump es que entiende perfectamente la composición y la estructura de esta mafia criminal, y entendemos, por lo que hemos conversado con funcionarios, que están preparando medidas que van mucho más allá de una simple sanción y congelar ciertas cantidades de dineros mal habidos de estas personas, sino ir a un proceso de decisiones más integrales que tengan alcances no solamente a los individuos, pero también a las entidades que controlan y a la capacidad que tienen ellos de moverse por
por varios paraísos fiscales a nivel mundial, como lo han venido haciendo hasta ahora. Adicionalmente, a empresas como PDVSA, entendemos que la administración Trump está viendo la posibilidad de declarar esta empresa como una entidad criminal, porque lamentablemente, lo digo con pesar por ser venezolano, que una empresa como lo que era PDVSA la hayan convertido en lo que hoy la han convertido. Una empresa que sirve para lavar dinero, para evadir sanciones contra un gobierno terrorista como el de Irán, para el uso de un montón de actividades totalmente ajenas a lo que esta empresa fue originalmente creada. Ahora, cuando me dices este tema de PDVSA, entramos en el terreno del crudo, en donde Estados Unidos aún pues tiene negociaciones comerciales con el tema del petróleo con Venezuela. Al declarar PDVSA como una entidad criminal, ¿Estados Unidos dejaría de tener negociaciones en estos términos? Es decir, ¿dejaría de comprarle crudo a Venezuela? No te podría decir exactamente cuál sería el alcance y en qué términos va a ser tomada esa medida, pero la Casa Blanca lo ha dejado saber a los distintos periodistas que han estado en contacto recientemente con la Casa Blanca, que están estudiando cuál es el esquema mejor y más apropiado para empezar a establecer este tipo de acciones en contra de esta empresa que ha tomado ventaja de la presencia que tiene en Estados Unidos a través de Citgo, que es una subsidiaria de PDVSA, y la presencia en el sistema financiero americano para conducir estas actividades. Estoy seguro que personas en el gobierno de Estados Unidos, en el Departamento de Energía y en el Departamento de Estado están en este momento viendo las distintas, haciendo las distintas consideraciones necesarias para tomar estas medidas en el corto plazo, si fuese necesario, como lo ha dicho la Casa Blanca. Porque estamos hablando de alrededor de unos 30 millones de dólares diarios aproximadamente en este tema del petróleo. Ahora, pensemos en si esto afectaría más a los venezolanos, es decir, el tema económico, tú lo decías muy bien, Martín. Una cosa es el dinero de la cúpula que gobierna Venezuela, es decir, de los integrantes de este llamado gobierno venezolano, y otra cosa es la economía venezolana. Aquí la pregunta es si sanciones como el tema del petróleo en realidad afectan a estos grupos que, desde el planteamiento que me haces, se benefician de temas como el narcotráfico, y que la economía como tal realmente no les impacta como le impacta al venezolano de a pie. Esto es un tema muy difícil de manejar y que debe hacerse con mucho cuidado, ¿no? Absolutamente, Fernando, pero también te diría lo siguiente. Si algo ha quedado claro, y esto ha quedado claro por las distintas personas que han venido a cooperar en Estados Unidos y a explicar el alcance del desastre que ha creado este gobierno para los venezolanos, es que la mayoría de los ingresos de PDVSA no están siendo usados para el beneficio de la población, están siendo usados para el usufructo, la corrupción, la industria de corrupción, como hoy el secretario general de la OEA lo declaró. Venezuela es el país más corrupto del hemisferio, y cuidado y no del mundo, cosa que no es fácil decir cuando hay otros países en el mundo con un historial gigante de corrupción. Entonces, cuando hablamos de sanciones a PDVSA, lo primero que deberíamos tratar de entender es cuántos de esos recursos que entran hoy en día a PDVSA por la venta del petróleo efectivamente está llegando a la población, a la gente, para la compra de comida, de alimentos, de medicinas, para solucionar los problemas básicos de la población. Yo diría que son muy pocos. El gran grueso de ese dinero se queda en las distintas estructuras de corrupción que ha generado esta mafia que controla el Estado venezolano. Muy interesante ese planteamiento, me parece muy interesante ese planteamiento, porque claro, uno pensaría de inmediato que la afectación al tema del petróleo con los Estados Unidos impactaría directamente a la población, pero si el dinero es utilizado no para la población, pues claro, acabará impactando a esas estructuras de corrupción. Ahora, Martín, aquí a lo mejor voy a pecar para algunos de exagerado, pero no, desde la perspectiva en que tú me lo planteas, yo vería que hay más de un Noriega, ¿no? Por ponerlo en perspectiva, hay más de un Noriega que pudiera estar en esa lista
de quienes podrían ser sancionados. Hay más de un Noriega que estaría actuando bajo esas mismas premisas, tal vez no con una conexión con la CIA, ¿no? Pero bajo esas mismas premisas en el tema del narcotráfico. ¿Por qué Estados Unidos ha sido tan tolerante si se tiene tan definido un gobierno, como lo defines tú, corrupto, un gobierno criminal, como lo ha definido también el mismo secretario general de la OEA? ¿Por qué ha sido tan tolerante Estados Unidos y es hasta ahora que empieza a tomar entonces ya medidas tan contundentes como las que me planteas tú? Bueno, interesante la pregunta que estás haciendo por la siguiente razón. La toma de sanciones corresponde fundamentalmente, o la designación de sanciones, al Poder Ejecutivo. Y hasta ahora el Poder Judicial ha sido el que se ha abocado durante muchos años a las investigaciones sobre esta mafia y sobre este estado criminal en que se ha convertido Venezuela. Y lamentablemente la administración anterior aquí en Estados Unidos, la del presidente Obama, usó o escogió tener una política de Venezuela de tolerancia hacia este tipo de actividades, en el sentido de que creía que era posible establecer canales de diálogo con esa mafia que regenta a Venezuela. Lamentablemente los hechos hablaron por sí solos y probaron y demostraron que fue perder el tiempo tratar de hablar con esta gente, porque esta gente no opera bajo las premisas de una organización política, sino de una organización criminal. La nueva administración está teniendo una aproximación diferente a la anterior en ese respecto. Está entendiendo que esta gente no entiende de diálogo ni de ningún tipo de comunicación. Esta gente entiende sobre la penalización de las actividades en las que ellos están inmersos. Y yo creo que eso es por la razón por la cual que ahora la administración estamos empezando a ver sanciones como el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Alzami, que fueron tomadas durante esta administración, cuando la petición y la solicitud de la ejecución de esa sanción estaba hecho durante varios meses anteriores a la toma de posesión del presidente Trump, y simplemente la administración anterior no las quiso tomar, y esta sí fue adelante y las ejecutó. Muy bien, entiendo perfectamente el planteamiento que me haces, Martín. Tengo otro invitado, pero brevemente respóndeme, ¿qué tan pronto podemos esperar estas sanciones? Yo creo que ha sido la Casa Blanca muy clara en decir que si el presidente Maduro continúa con su intención, sigue adelante, de hacer la Asamblea Nacional Constituyente, que es una violación de la actual Constitución a todas luces, entonces esperaremos en los próximos días una respuesta muy clara y contundente de la Casa Blanca y del gobierno de Estados Unidos en este respecto. ¿No? En otras palabras, yo creo que no después del 1 de agosto deberíamos estar viendo las consecuencias. Claro. Sí, claro, sobre todo cuando pensamos que a fin de mes es que, bueno, debería saberse antes si hay algún cambio con el tema de la constituyente, ¿no? Pero si no, bueno, a final de mes entonces se tomaría esta decisión que ha planteado Nicolás Maduro. Martín, muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado la entrevista. Fernando, gracias a ti y siempre estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín Rodil, presidente de Venezuelan American Leadership Council y CEO de Inter-American Solutions. Vamos a hacer una pausa, regreso, tengo un segundo invitado, el tema central es Venezuela. ¿Sanciones contra quién? Estados Unidos trabaja para imponer sanciones robustas, dice, al gobierno de Nicolás Maduro. La lista de funcionarios o exfuncionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aumenta cada vez más. Desde 2008 son decenas los señalados de violación de derechos humanos, corrupción, pero en su mayoría son los delitos de narcotráfico los que ubican a estos funcionarios en la lista negra de los Estados Unidos. En septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro sancionó a Hugo Carvajal, entonces director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DICIP, por sus siglas, a Henry de Jesús Rangel Silva, entonces director de lo que era la Dirección General de Servicios de Inteligencia y Prevención, ahora conocida como SEBIN, y a Ramón Emilio Rodríguez Chacín, entonces exministro de Interior y Justicia.
A los funcionarios se les atribuye su colaboración en protección de cargamentos de droga y surtimiento de armas al grupo terrorista de las FARC en Colombia, además de la comunicación y transacciones monetarias entre el grupo guerrillero y el gobierno de Venezuela. En marzo de 2015, el Departamento del Tesoro agregó los nombres de 7 venezolanos más a la lista de personas relacionadas con el tráfico de drogas. Entre esas, José Antonio Benavides Torres, militar destacado en varios departamentos de la Fuerza Armada de Venezuela y exdirector de la Guardia Nacional. Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, entonces director de la Policía Nacional Bolivariana, y Gustavo González López, entonces director del Servicio de Inteligencia Militar, o SEBIN. El gobierno de Estados Unidos les acusó de haber utilizado el sistema financiero del país para supuestas actividades delictivas y de corrupción. Luego, el 13 de febrero de este año, la lista negra de Estados Unidos incorporó un personaje de alto calibre, el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami. Este fue designado por la administración del presidente Donald Trump como un narcotraficante prominente que ha utilizado empresas de frente y testaferros para concretar el lavado de activos provenientes del narcotráfico. El Departamento del Tesoro estadounidense también presentó sanciones hace unos meses contra 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, alegando que la Corte usurpaba las funciones de la Asamblea Nacional Venezolana de mayoría opositora. Tras evaluar estos casos es válido preguntarse, ¿han servido de algo las sanciones? Ya son muchos, ¿no? ¿Hemos visto cambios positivos por parte de los sancionados? ¿O en la política? ¿O en los cargos? Vamos a analizarlo con el invitado. Le doy la bienvenida a Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Nos acompaña desde los estudios de CNN, también allá en Washington. Joseph, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto como siempre. Gracias. Igualmente, un gusto recibirte aquí. Joseph, la pregunta es muy válida. Ya son muchos los que están en la lista, ya son muchas las sanciones, y lo que pasa normalmente es que cuando los sancionan, el gobierno de Maduro o el mismo Maduro los premia y los sube de cargo o los acomoda en otro lugar donde tengan más poder. Es lo que hemos visto, ¿no? Es la forma de actuar del gobierno de Maduro ante estas sanciones. Entonces, ¿sirven de algo, Joseph? ¿Han servido de algo estas sanciones? Mira, hay que entender el propósito de una sanción. Una sanción económica tiene un propósito muy preciso. Es para proteger el sistema financiero del país donde viene la sanción, en este caso Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene toda la obligación de sancionar personas, entidades o quien sea que está tratando de meter mal dinero de fuentes sucias al sistema financiero estadounidense. Pero no hay que confundir que una sanción o sanciones no reemplaza ni es una estrategia. Varias sanciones, ponen sanciones, puedes sancionar a todo el gobierno de Venezuela y eso no es una estrategia de avanzar un interés de Estados Unidos, ni de propio del pueblo venezolano, ni de nadie de América Latina, porque sanciones forman un método de presión, pero como un globo, si presionas una parte, esos aparatos, esas instituciones aparecen en otra parte. Entonces no funciona una sanción de Estados Unidos a Venezuela si no hay otros países que también van a sancionar a los mismos figuras en Venezuela. Por ejemplo, México o Panamá o islas del Caribe, donde está mucho de este dinero, el mismo dinero que está fluyendo y entrando a Estados Unidos. Entonces esa acción tiene que ser una herramienta que avance una estrategia, no la estrategia por sí mismo, porque hemos visto varias sanciones en Venezuela y, como dijiste bien, no ha cambiado el comportamiento del régimen. No ha cambiado el comportamiento del régimen, pero tampoco ha cambiado en este sentido la política en el país. Ahora, bien lo dices tú, una cosa es una estrategia y otra cosa son sanciones, lo entiendo. Válido que los Estados Unidos pongan sanciones de gente que trata de introducir dinero sucio a los Estados Unidos. Ahora déjame preguntarte entonces, me respondo después de la pausa, ¿cuál sería la estrategia que tendría que llevarse a cabo, ojo, no solo Estados Unidos, cuál sería la estrategia que tendría que llevarse a cabo para que estas sanciones, o qué tipo de sanciones, surtieran efecto real en la política venezolana, en la democracia venezolana, en el pueblo venezolano? ¿Cuál sería la estrategia? Joseph, me dices después de la pausa, ¿te parece? Sí. Regreso entonces. En un momento seguimos con Venezuela. ¿Sanciones contra quién? Estados Unidos trabaja para imponer sanciones robustas al gobierno de Nicolás Maduro.
Estoy de regreso con Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura desde Washington. Joseph, ¿cuál sería la estrategia en sanciones que tendría que aplicarse, desde tu perspectiva, para que tuviera un real impacto en la política venezolana, en la democracia venezolana y en el pueblo venezolano? Mira, Fernando, sanciones, como te estaba diciendo, sanciones son un método de poner presión. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de presión quieres poner para qué resultado? ¿Es para entrar en una negociación? ¿Es para que el gobierno de Venezuela tome una posición o cambie de una posición política? Tienes que tener ese fin identificado. Podemos usar, por ejemplo, el ejemplo de Irán. Debajo casi una década se aumentó sanciones sobre ese país para después entrar en una negociación sobre su programa nuclear. Hay que tener el fin en mente cuando ya se empieza a aplicar las sanciones para que mueves a esa dirección. Pero mira, Fernando, te voy a explicar prácticamente cuál es el problema de la estrategia de Estados Unidos contra Venezuela. Y se puede extender a casi toda América Latina. La óptica de la Comunidad de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre Venezuela siempre ha sido visto de la perspectiva del narcotráfico, o sea, la lucha contra el narcotráfico. Ahora lo que tenemos que preguntar es que es el narcotráfico el epicentro, el centro de gravedad del conflicto de que se está viendo en Venezuela. Es el narcotráfico que está construyendo todo lo que está pasando en las calles de Venezuela, donde están muriendo los manifestantes y la oposición está en la cárcel. O sea, el narcotráfico también es un método, es un herramienta, pero lo que está pasando en Venezuela es mucho mayor y mucho más grande. Entonces yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que pensar de una forma mucho más amplia y entender realmente lo que pasa en Venezuela. Porque te aseguro que Irán, Rusia, China, Hezbollah, todos estos grupos que mencionó tu invitado Martín, que no están en Venezuela simplemente por narcotráfico, están construyendo una estrategia mayor y nosotros no lo vamos a luchar solamente arrestando o neutralizando narcotraficantes y drogas o sancionando individuos. Una estrategia mayor, estamos hablando ya de un tema millones de veces más grande, estamos hablando de una estrategia global, desde tu perspectiva en el planteamiento, de una estrategia global de varios países, con un epicentro en un país latinoamericano que es Venezuela. Sí, ahora, no. Estados Unidos no podría hacerlo solo, Joseph. No, absolutamente no lo puede ser. Y aquí en Washington siempre se piensa que las acciones que tomamos aquí en Washington van a tener un dominio sobre todas las acciones en el mundo. Y no es cierto. Hay más que 30 países en el hemisferio occidental y tenemos que trabajar con ellos para tomar realmente presión a Venezuela. Si es Estados Unidos el único país que está tomando sanciones en Venezuela, Venezuela se va a reír, van a hacer con lo que van a hacer. Van a sacar una promoción, mira, el mismo Tarek El Aissami, después de que le pusieron sanciones, sacó una página completa en el New York Times mostrando que todavía tiene acceso a los flujos capitales en Estados Unidos. Ellos se ríen a veces de estas sanciones porque no les quita del juego. Pero mira, al fin del tiempo, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que tenemos que pensar realmente cuál es el interés de Estados Unidos en Venezuela, cuál es el interés del pueblo venezolano, y tenemos que entender cómo estas sanciones nos pueden llegar a un fin que avanzar esos intereses. Hasta el momento yo veo muchas tácticas, muchos movimientos tácticos sin una estrategia contundente, y eso puede ser muy desastroso si no se corrige a tiempo. Y aquí tendríamos que pensar en una coalición, Joseph, tendría que pensarse en algún momento en una coalición, es decir, como lo hemos dicho, porque aquí hay temas de narcotráfico, de vinculación con grupos terroristas, de facilitadores también de capitales, en fin, aquí está hablando de crimen internacional. ¿Debería haber una coalición? Yo creo que sí. Mira, las mismas personas que están luchando contra estas entidades globales, como el crimen transnacional o como el terrorismo internacional, o como actores como Rusia, Irán y China que están avanzando en sus propias regiones, los intereses que tienen, digamos, los países del Golfo, la Unión Europea o OTAN, o Japón y otros países de Asia-Pacífico que están luchando contra sus mismos poderes, deben mirar a Venezuela, porque mientras ellos toman más acciones en su propia región, estos países se están metiendo más en Venezuela porque lo ven como un vacío. Entonces hay una grande oportunidad para tener una alianza y puede tener una alianza global, y eso realmente tomaría más presión sobre Venezuela que simplemente una acción unilateral de Estados Unidos.